Iod, quinta palabra del alfabeto hebreo. Y hoy precisamente nos toca hablar acerca de la sección del Salmo 119 que empieza con la letra Iod. Así que deseándoles bendiciones del Señor y esperando que tengan sus Biblias en sus manos, vamos a comenzar con esta sección que comienza con la palabra Iod. Empezamos con los versos 74 y 75. Dice: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aflicción versus fidelidad. Hay algo interesante y algo que, aunque parezca una contradicción, la aflicción a veces Dios la utiliza para perfeccionarnos. La aflicción es un instrumento que Dios utiliza y que a veces nos lleva a nuestra perfección y a nuestro acercamiento a Dios. Recordemos a Job, que no entendía por qué, si él era un hombre justo, que cumplía con todos los requisitos de parte de Dios, tenía que estar pasando por aquella aflicción inesperada. Pero dice aquí el salmista que en medio de la aflicción, él espera, él sigue confiando en el Señor. Y confía en que esa aflicción es para su propia edificación. A veces no es decir, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Sino preguntar, Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? Entonces dice que los que te temen me verán y se alegrarán. O sea, no se van a alegrar de la aflicción que están pasando, sino que se van a alegrar de lo que Dios está o ha cumplido en él, de lo que Dios ha logrado en medio de su vida. Ese es el propósito de la aflicción. Por eso el salmista aquí dice que él espera. Dice, los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y él está reconociendo que de Dios va a recibir una respuesta. Los juicios de Dios son justos. Dios siempre es justo, aunque me parezca que no. Dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. A veces es contradictorio, como yo decía, difícil de reconocer que la aflicción es parte de la fidelidad de Dios. A nadie le gusta sufrir, nadie le gusta pasar por momentos difíciles, pero la aflicción en muchos momentos de nuestra vida es parte de la fidelidad de Dios, porque Dios está haciendo algo. Bien decía el escritor en el Nuevo Testamento, diciendo que las aflicciones momentáneas debemos esperar que Dios está haciendo algo, como el padre cuando castiga a su hijo, cuando está corrigiendo a su hijo, para que su hijo vaya por el camino correcto. 76 y 77 dice: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Ahora, aquí el salmista está esperando y está confiando en la misericordia de parte de Dios.
esa misericordia que va a permitir que Dios le sostenga hasta que sea restaurado. Él está confiando en esa misericordia. La misericordia de Dios nos guarda de ser destruidos. Es como un seguro de vida, el cual nos cubre para que no seamos destruidos, sino que vamos a ser restaurados. Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de que ella es parte de la naturaleza de Dios. La misericordia es la naturaleza de Dios. Así que tenemos y podemos saber que la misericordia de Dios es parte de esa naturaleza, es uno de sus atributos. Dice, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Así que esa es la confianza que el salmista, en medio de su aflicción, lo sostiene, en que Dios es misericordioso. Ahora seguimos con los versos 78 y 79. Dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sean avergonzados los soberbios. Hay algo que en medio de esta aflicción, ¿cuántas veces somos juzgados por ella misma? Cuando estamos en aflicción, hay quien se ríe, hay quien juzga, ¿no? Pudiéramos o escuchar la condena de, mira, y ese que confía en Dios, mira cómo está, y eso que es confiado, el que sigue confiando. Y dice aquí el salmista que aun cuando los soberbios, la palabra soberbios, la Biblia lo expresa como una forma de autosuficiencia, de que todo lo sabe, que tiene conocimiento. Dice, ahora dice, avergonzados, sean avergonzados los soberbios. ¿Cómo van a ser avergonzados? Cuando vean el resultado de lo que Dios está haciendo a través de mi aflicción, ¿no? Sean avergonzados, queden en ridículo, tengan que callarse la boca, Dice, pero yo meditaré en tus mandamientos. Sí, aun cuando los demás nos condenan, nos juzgan o se ríen, dice que Él va a seguir meditando en los mandamientos de Dios. Él va a seguir fiel, porque los mandamientos del Señor y en sus promesas es donde encontramos y la respuesta de la misericordia de Dios. Se vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus mandamientos. Ahora, el conocer los testimonios de Dios, dice, todo el que tenga fidelidad, el que conozca de parte de Dios, que está viendo las promesas en la palabra, dice que orarán, que lo apoyarán, estarán por él aún en medio de esa aflicción. Podrán los demás estar riéndose, pero los que conocen a Dios, que van a apoyarle, que van a estar orando, intercediendo, se dice que se van a volver a los que temen a Dios, los que conocen sus mandamientos. Esa es la promesa de Dios y es la confianza que el salmista está poniendo. Y es de ahí la importancia de que cuando hay un hermano que está en aflicción, podemos respaldarle, hacerle ver que estamos respaldando e intercediendo en oración por él o por ella, para que la misericordia de Dios
acabe de manifestarse en su vida con la bendición o la restauración que Dios tiene en mente y que ha prometido darle. Esa es la importancia de la intercesión entre los hermanos. La importancia de estirar nuestra mano, de poder decirle, nosotros también sentimos lo mismo que tú, estamos conscientes, estamos seguros que Dios te va a manifestar su misericordia. Qué lindo eso, qué importante, ¿eh? Que los hermanos estemos apoyándonos espiritualmente en vez de condenarnos por alguna aflicción, podamos estar seguros y confesar que Dios es misericordioso. Y el verso 80 dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Está pidiendo que el corazón se mantenga íntegro. A la aflicción a veces el enemigo la usa para tentarnos, para insinuarnos y que nos apartemos llenos de amargura, llenos de aflicción amarga y decir, yo que confío en Dios, me voy a ir y me voy a apartar. El salmista está pidiendo que su corazón se mantenga íntegro, se mantenga fiel a la palabra de Dios, se mantenga en esa fidelidad de fe, de que Dios es fiel y lo va a restaurar, y que aunque no comprenda qué es lo que está ocurriendo, aunque no lo comprenda, esté esperando y sabiendo que Dios tiene algo en mente, una restauración de acuerdo a sus estatutos. Dice, sea mi corazón íntegro, esa es su petición. Qué bueno que cuando estemos en medio de aflicciones, de pruebas, podamos decir, Señor, que mi corazón no flaquee, que mi corazón no mire hacia otro lado tratando de ver algo que no sea lo que Dios está ofreciendo. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Porque cuando abandonamos antes de tiempo, somos avergonzados. Estamos en vergüenza delante de Dios. Ese es el mensaje que el salmista está diciendo con la palabra yo. Y hay algo muy interesante, y es que esta sección me está diciendo que Dios permanece fiel a su palabra. Dios permanece fiel a su palabra. Y eso es algo que debemos recordar y tener en mente. La fidelidad de Dios. No importa el tipo de aflicción por el cual estemos pasando, no podemos dejar que seamos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado, no está dando su promesa, que no es fiel, porque la fidelidad de Dios es permanente. Como decíamos hace un momento, la misericordia, su misericordia es parte de su naturaleza. Así que en esa fe, si amamos sus mandamientos, si obedecemos a esos mandamientos que Él nos ha dado, podemos tener la confianza de esperar en Él porque Él es fiel. Y sabemos que su misericordia permanece para siempre. Y algo interesante con esto de la letra Yod es la letra más pequeña del alfabeto. Más bien él se une a otras letras para formar palabras. Interesante esto.
cuando Jesús decía, yo he venido para cumplir la ley y ni siquiera una jota, en la traducción al español le dice una jota, pero en realidad es la palabra yod, que en griego la transliteración al griego era iota, de ahí que venga la palabra jota, porque la palabra en hebreo es iod, es la más pequeña, y Jesús decía, ni siquiera la más pequeña se va a pasar por alto. Así que mis hermanos, en medio de la aflicción, recuerde, aún la más pequeña de las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Así que mis hermanos, anímese si está pasando por una aflicción, fortalézcase en el Señor, lea la palabra que está llena de promesas y ella es la que es quien nos enseña que la misericordia de Dios es parte de su misma naturaleza. Así que esperemos que esa misericordia y esa fidelidad de Dios tiene un propósito en cumplirse aún en medio de la aflicción. Dios les bendiga y que esta palabra fortalezca su vida espiritual, aún su vida en medio de su familia, y que le prospere y que usted pueda recostarse, pueda descansar en el Señor, sabiendo que su fidelidad es para siempre. Así que, como siempre decimos, dele like, comente y sobre todo comparta. ¿Cuántos hay hoy en día que están pasando por aflicción? Si es un hermano, anímele, dígale que Dios va a ser fiel. Si no, dígale, aún en medio de la aflicción, yo conozco una palabra de consuelo para usted. Así que Dios le bendiga ricamente y le prospere y nos vemos el domingo en la iglesia. Dios le bendiga.